Se mueve y es una gran industria, es un gran generador de trabajo en todo el país. Y hablo de los taxistas, del sistema de transporte, que a mí me gusta. Gerente de taxi individual, don Fabián Quintero, bienvenido, ¿cómo está usted? Nacho, un saludo especial a Andrea, María Andrea, José Fernando. Complacido de estar con ustedes acá. ¿Por qué hubo paro en Bogotá y ustedes no se sumaron o sí se sumaron ustedes a las manifestaciones que hubo en estos días en la ciudad de Bogotá? No, eso fue algo que se dio allá en Bogotá, que algunos conductores pues siguen con esta preocupación que es de todos, pero que allá es donde se toman muchas decisiones y donde se deben de ejercer también controles y de pronto no se ve esa realidad, ¿cierto? Entonces está toda la formalidad, toda la legalidad, todo el control para los formales. Para los informales no se da eso. ¿Cuántos taxis hay en la ciudad de Medellín aproximadamente? Alrededor de 27.500 taxis. 27.000. ¿Qué tanto los ha afectado a ustedes el incremento del combustible? ¿Y ustedes están recibiendo ese subsidio que les da el gobierno o se terminó solamente en palabras? No, nos afecta totalmente. O sea, el incremento que se hizo en el año 2023... No, el hiperincremento, es que no hay que decir incremento, el hiper. Sí, fue de un 48%. No, eso es una cosa. Y nosotros pues hacemos un trabajo de la canasta del transporte, donde proyectamos lo que posiblemente puede pasar el siguiente año. La canasta del transporte que se trabaja en FENALCO, la Cámara Colombiana de la Movilidad, la Secretaría de Movilidad de Medellín se sienta con los expertos en el tema y lo trabajamos. Se había proyectado para el 2023 un incremento de 2.648 pesos, ¿sí? Y ese incremento que habíamos proyectado para todo el 2023, ya en junio se había terminado, sí. ¿Cierto? Entonces ahí quedó un desfase desde julio a diciembre, que el gobierno, pues viendo toda esta situación a nivel nacional, empezó a buscar y en campaña había hecho unas promesas, entonces trató de sacar como algunas alternativas y habían manifestaciones y habló de ciertas cosas, entre ellas una compensación, porque no podía ser subsidio. Y empezamos desde agosto a esperar la compensación y ya estamos creyendo que en junio sí nos llegue. ¿Cierto? ¿Y llegaría con retroactivo? O sea, no ha llegado. No ha llegado. Nada. No ha llegado nada. ¿Y llegaría con retroactivo? No. Como todos los anuncios del gobierno. Explíquenos ahí algo, Anuncios y gerente, nada. porque, a ver, en el 2023 supuestamente eso ya tendría que haber estado firmado, pero entonces quedaría con precios de 2023. A ustedes entonces les toca tirar nuevamente fórmulas y números para que quede la compensación a 2024. No, ojalá fuese así, no. Repito, nosotros habíamos proyectado un incremento para el 2023 de 2.648 pesos. En junio ya se había terminado. Sí. De julio a diciembre ya es desfase para el sector. Muy alto. Y muy alto. Entonces, pues sí, porque el incremento de todo el año fue de un 48%. Sí. Entonces descontamos ese 26%, que era el que nosotros habíamos proyectado, y la diferencia va en contra de los conductores de taxi, ¿cierto? Entonces, eso lo tienen que asumir ellos. El gobierno empieza a hacer unos cálculos por regiones y a sacar una cantidad de fórmulas y resulta que pues eso se escribe a los ministerios, hacemos seguimiento, bueno, se hacen muchas cosas y nos dicen, sí, para diciembre está, ¿cierto? Eso nos fueron llevando octubre, noviembre, diciembre, y en diciembre el Ministerio de Transporte saca supuestamente el documento para que ya lo firme el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dice, no, yo no lo puedo firmar ya faltando 1 o 2 días, yo no puedo. Y no lo firmó. Entonces, cuando llegamos a 2024, dicen, hay que volver a empezar el estudio, porque esos datos eran del 2023. Y entonces hacen ya un nuevo estudio y sacan un dato, que es el que supuestamente nos van a compensar. Pero si miramos el valor que nos van a compensar, eso no cubre ese desfase que hablaba hace un momento de julio a diciembre. Eso cubre escasamente 3 meses. Quedan faltando 3 meses según los cálculos que nosotros hacemos. Venga, déjeme entender y que los televidentes entiendan. Entonces, hablemos del último semestre del año pasado donde empezó todo este descalabro. Muy bien. ¿Quién asumió esas pérdidas? Entonces, ¿qué está pasando con el señor que va en su taxi, le tiene que entregar al dueño del taxi una plata diaria, 80, 100 mil producido, y de ahí para adelante lo que él se gane?
¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿se fueron a pérdida Sí. o se mejoró la calidad de vida de todos los taxistas o qué No, pasó? Eso fue en detrimento de los conductores de taxi. Eso le tocó a los conductores de taxi asumirlo. Eso fue en contra de ellos. Y ahora... Entonces, ¿cómo lo asumen? ¿Haciendo más carrera en el día, trabajando mucho más? Ojalá. ¿O la tarifa, Perdiendo. el gobierno entonces la modificó? Y ¿cómo es que llama eso? El banderazo. La actualizó. No la actualizaron. No, se actualizó para este año. Pero, ¿Qué es la pero la actualización? actualizaron incluyendo No. ese desfase del No, combustible. No. ¿Y entonces cómo es el negocio? No, ahora? ahí es donde está, porque el gobierno se había comprometido a hacer esa compensación de lo que había faltado de todo ese segundo semestre. Ese desfase para los conductores de taxi diariamente, ¿cuánto representa en promedio? Bueno, O sea, en promedio, ¿cuánto tienen que tanquear más? como va aumentando mes a mes, ¿cierto? Entonces se va acumulando. variable. Si vamos a coger, por decir, en el mes de julio ya eran 3.250 pesos más en cada galón. Y un taxi son 5 galones promedio día. Más de 15.000. Exactamente, entonces son 15.000 pesos menos que se lleva el conductor de taxi. Porque ese pobre conductor, en vez de trabajar las 8 horas o las 10 horas, le toca ya trabajar 12 o 13 o 14 para poder compensar ese desfalco. Así es. ¿Y ustedes por qué no están bravos? No, ¿cómo que entiendo. no? No lo veo bravo porque en Bogotá sí se No, pusieron bravos, no, llamaron no. y vamos ahí caminando. No, Y ustedes no. No, es que esto seguirá. Por eso, pero entonces, ¿por qué siguen ustedes bravos con las plataformas y no están peleando con algo que es una política de Estado que los enredó? No, ¿cómo que no? Cuénteme, a ver. Las comunicaciones que se envían al ministerio, Pero- el seguimiento que se hace, las reuniones que tenemos en el ministerio. Lo que pasa es que todos tenemos espacios diferentes. Le ¿cierto? voy a poner un ejemplo. ¿Será entonces que usted pone bravo? ¿Usted vio al señor Andrés Guerra? ¿Cómo se puso de bravo ayer? Sí, yo lo Con escuché. la ministra. ¿Será que a ustedes les va a tocar ponerse así de bravo para que realmente... Porque es que lo que usted está diciendo es muy puntual. No. A ustedes les están aplazando y, como diríamos vulgarmente, les están mamando gallos del año pasado. Sí. Y de él y los llevan y los llevan y los llevan. Y hasta hoy, 0 pesos en compensación. Así es. Pero nosotros, como llega un punto en el ministerio, en el gobierno, hemos estado pues con el gobierno hablando estos temas directamente. Sí. Pero los de han acá- estado hablando y no pero hay de acá respuesta. servido. No. Ni acciones. Y se hacen los documentos, y se hace la trazabilidad. O sea, se puro hace el canto a la segui- bandera, como decimos por ahí. No, yo creo que ellos buscan todas las formas legales para podernos evadir, pero que el trabajo se hace y no es sencillo. Y se hace a todos los niveles. Lo hacen los conductores, lo hacemos los empresarios, lo hacemos los gremios. Pero no podemos pues tampoco llegar a vías de hecho totalmente, nosotros no podemos. Para eso están las vías legales. Y esa es la herramienta que nosotros tenemos y con las que tenemos que trabajar. Con las tarifas que hay en la actualidad, el banderazo, ¿cómo es que se llama eso? Sí, el arranque. El arranque. Sí. Banderazo. ¿Da? ¿O cuánto habría que subirlo para entonces lograr mitigar este No, desfalco? porque es que tampoco podemos reventar al pasajero, ¿cierto? O sea, llega un momento, para eso se hace la canasta del transporte, buscamos que la actividad del conductor sea rentable, del propietario, y que también para el pasajero sea asequible el servicio, ¿cierto? Entonces, eso es un punto que hay que saber manejar con mucha delicadeza. Ahora tenemos otro tipo de dificultades, que es esa informalidad y esa ilegalidad, que siendo el combustible muy delicado, es todavía peor la informalidad y la ilegalidad. Para los conductores de taxi sí están todas las autoridades, para las empresas están todas las autoridades, para toda la formalidad y la legalidad tenemos todos los controles, para la informalidad y la ilegalidad no hay nada, ¿cierto? ¿Y cómo pasa la informalidad y la ilegalidad por frente de las autoridades y qué está pasando? Entonces, con Supertransporte hemos estado hablando, ellos nos muestran todo lo que están requiriendo a las autoridades, pero falta mucha voluntad política. ¿Qué acciones está teniendo el gobierno nacional? Sabemos de una ilegalidad que son las plataformas. Sí. Listo. Que Uber, y Sí. que yo no sé cuál, la más conocida es Uber, ¿cuáles más son ahí? No, yo no conozco esos nombres. Bueno, usted no los quiere decir aquí, listo. Ese es uno, listo. Tengo entendido que está disparado el mototaxismo. Sí. Y se disparó en Sí. todas las principales. Sí. No es solamente cosa de la costa, sino que aquí en Medellín se está viendo. En Bogotá vi muchas denuncias. Y ese sí que es peligroso. Peligroso. Y estoy ya viendo cobra una otro vida es, aquí en el veo área muchos metropolitana. carros, señores que van parando, bajan, hey, venga, o sea, Los famosos señores chiveros. particulares dada la crisis que están
utilizando sus vehículos. ¿Cuál es la ilegalidad de la que ustedes están hablando? ¿De Exacto. toda De o están toda. hablando de las plataformas? No, es que eso es un todo. Ningún ¿Todo es vehículo ilegal? particular puede prestar servicio público. Sí. Y eso es en beneficio del pasajero. Un carro particular no tiene digamos, los controles que tiene un servicio público, que tiene mantenimiento preventivo, correctivo, tiene unas revisiones bimensuales. Así no lo tengan, ustedes están obligados a eso. Tenemos que Porque yo me he hacerlo. montado en unos carritos que le digo, yo soy taxi, yo monto en taxi. Sí. Me he montado en unas cáscaras que, mejor dicho, me queda asustado. Uno dice, señor, ¿será que lo lleva? Pero bueno, pero ustedes sí están obligados. Y a Estamos ustedes sí lo obligados. sancionan, a los otros Y la no. licencia de conducción del conductor de taxi es de 3 años, y la revisión técnico-mecánica del servicio público es de 1 año, y una cantidad, el plan estratégico de seguridad vial, lo que tenemos que tener todo el servicio público, no lo tiene el particular. Es que son condiciones totalmente distintas que están buscando el beneficio para el pasajero y el beneficio para el prestador del servicio. Esta informalidad y ilegalidad no tiene nada Bueno, de entonces eso. lo voy a poner a usted contra la espada de la pared. Entonces, si a ustedes le solucionan el asunto del transporte informal, Sí. ustedes se quedan tranquilos con el asunto de la gasolina. No es que nos quedemos tranquilos, pero somos capaces, mejor dicho, es más soportable el tema de la gasolina que el de la informalidad y la ilegalidad, sin que ninguno de los dos tenga que, o sea, los dos hay que solucionarlos. Los dos. ¿Usted tiene números? ¿Ustedes tienen Sí, números? claro. ¿Cuántos vehículos informales pueden haber en Medellín? No, ese está ¿Usted me desbordado. habla de cuántos taxis actualmente en Medellín? 27.500. 27.000. De esos 27, ¿cuántos habrán de Uber? No, de- el de- doble. de- No, él puede estar el doble. O sea, pueden haber 30.000, 40.000 vehículos que pueden llegar a estar prestando el servicio de manera informal e ilegal. Porcentualmente, ¿cuánto les castiga a ustedes el bolsillo, las plataformas y cuánto el precio del combustible? No, pues es que ustedes tenían un tema ahora, el país pues en todos los sectores está afectado y nosotros no somos ajenos a eso. Entonces supongamos que no estuviéramos hablando de aplicativos, que no estuviéramos hablando de la gasolina, el país está no está en la dinámica que debiera estar y eso nos afecta a todos. Entonces nos afectamos. Fuera de eso está la informalidad y la ilegalidad. Eso pues puede bajarnos un 50% la operación. Así están las cosas. ¿Y el combustible cuánto? No, el combustible, en la canasta del transporte, el combustible significa el 25%. Y sobre ese 25% es que nosotros tenemos calculado un incremento que el desfase es el que estamos hablando. ¿Cierto? Ahora el gobierno está hablando de cuánto nos va a compensar, que nosotros decimos, hombre, está compensando 3 meses, le quedan faltando 3. Él dice, no, es que no voy a hacer sino un solo aporte, pero nosotros le mandamos todo el estudio. Gerente, Y hay venga. conversaciones diferentes entre las agremiaciones de taxistas de Medellín y de otras ciudades que las de Bogotá, que ellos han tomado esa determinación de las vías de hecho de salir a paro, y en Medellín y otras ciudades no se ha hecho. ¿O ustedes van todos independientes? No, esto hay de todo, ¿sí? Pero hay en temas que sí todos estamos hablando el mismo lenguaje. El tema de la informalidad y ilegalidad no tiene discusión. Hacemos el recorrido por todas las instancias. Vamos al Congreso, vamos a Supertransporte, vamos al Ministerio de Transporte. Pero acá no hay vamos vías al- de hecho, gerente. De pronto eso es lo que pregunta Nacho y en lo que estamos siendo tan incisivos. En Medellín no hemos visto vías de hecho. Estábamos Claro. escuchando en Bogotá ayer que decían, nos vamos a tomar el aeropuerto. ¿Se van a tomar los aeropuertos en Medellín? Pues hay unas actuaciones que son no propias, que son muy individuales, que son muy independientes y que se hacen esas manifestaciones por parte de algunos en algún momento. Pero que se ha unido, claro. Ha habido momentos y se dice que van a haber unas marchas, digamos, en todo el territorio nacional con este tema. Por acá los televidentes Gerardo Esteban Franco y Diego Uribe dicen, a otros gobiernos ustedes sí les paraban, pero a este gobierno no le paran. No, claro que sí, se ha parado. ¿Por qué salió lo de la compensación? Por la marcha que hubo. Eso en agosto, cuando hubo la marcha, ahí sí, venga, hablamos, sacaron la compensación, con eso ahí pararon un momentico el tema. No, de eso se ha hablado y mucho. Con el tema de los aplicativos, no hay la voluntad política en el Congreso. O sea, eso es un tema de Congreso, es un tema del gobierno nacional, no hay la voluntad.
nos embolatan de todas las formas, manifestaciones sí hay, pero también hay unas formas en que ellos lo obligan a uno a echar para atrás, como quien dice, tampoco podemos parar pues el país. Gerente, José Fernando Gil tiene un dato que me tiene muy impactado y yo quiero que usted se lo dé, y es frente a los cupos. ¿Qué pasó con esas cifras, José, que usted las tiene? José, contextualiza. Sí, no, a mí me contaban algunas personas que tienen taxi que cupos de 80 millones hoy por hoy se consiguen en 35, 30, 40 millones de pesos. ¿Qué pasó? Eso, o sea, que hoy la actividad del taxi pues no está sencilla. Les hablaba hace un momento cómo la actividad se ha rebajado fácilmente un 50%. Pero no es solo, entonces eso se va reflejado en los cupos. O sea, ya no tienen la demanda que tenían antes. Y eso es una costumbre mercantil. Casi que lo podemos decir como las acciones, es de oferta y demanda, ¿cierto? Si no hay ahora, como quien dice, tantos interesados, pues entonces el precio empieza a bajar. ¿Cuál es la proyección de ustedes en el mediano plazo? ¿Qué va a pasar? Y usted me ha impactado, entonces el gobierno les dijo, no, yo le pongo una compensación 3 meses. No sé de cuánto está hablando. Él no dice ni siquiera. ¿Por vehículo de cuánto está hablando? No, es que él está hablando de 517 mil pesos. Algo así es que está dando el aporte él. ¿Por todo el año? Por todo el año. Por todo el año. Pero eso está claro cómo funcionaría. No, es que hubo un proceso de inscripción. O sea, eso hubo 4 momentos donde todos los conductores se tuvieron que inscribir. Deberían de estar registrados en el RUN. Si no estaba registrado en el RUN, pues era que no. Entonces, dice el gobierno que no le va a pagar sino a 40.000 conductores de taxi. Sabiendo, sí, que fueron los que se registraron. Sí. ¿Cierto? Entonces otra discusión que teníamos era, venga, pero le va a pagar a los que se registraron, porque había dicho que tenían que seguir trabajando. Y si yo estuve trabajando todo el año pasado y hoy en febrero ya no trabajo, ¿cómo no me va a pagar lo del año pasado? Entonces esa fue otra discusión. ¿Y es al conductor o la placa? Al conductor, no al propietario del carro, al conductor. Y se tiene que haber registrado. O sea, usted lo que está hablando es de unos 40.000 pesos mensuales. No, de 40.000 conductores. Que pero dividiendo los 500.000 pesos en 12, ¿da cuánto? Sí, unos 40.000 pesos mensuales. Venga, ¿y cuánto está costando ese extra de gasolina al mes en un taxi? Pues da un montón de dinero. Claro, no, es que el gobierno va a pagar 453.000 pesos. Eso nos dijeron, pues, por los medios. Bueno, ¿cierto? Nosotros estamos hablando que eran 1.222.000. En los cálculos que nosotros hicimos. 100.000 pesos por mes. Pues ya cogimos mes por mes el incremento, bueno, listo. Porque, por ejemplo, en diciembre no hubo, pero en noviembre hubo. Bueno, están todos los porcentajes. Entonces, nosotros los cálculos que tenemos es de 1.222.000 pesos. Entonces, están compensando un 37%. El 63%, la pregunta que usted me hacía también ahora, la está todavía asumiendo el conductor de taxi. Le entiendo a ustedes que lo que usted nos dice ya para resumir y es, se puede manejar el precio de la gasolina. Lo que no está funcionando son todas estas plataformas y el transporte ilegal. Ese es el que los tiene. A ustedes el precio de la gasolina sí los aporreó, sí, pero no los hace desaparecer del mercado. Como usted lo puede manejar. Si no hay control a la informalidad y la ilegalidad, ahora eso trae otras connotaciones. Ustedes entrevistaban ahora al secretario de Movilidad de Bello. Eso trae otra cantidad de connotaciones. Mire el tema de las motos, el tema de salud pública. Todo el mundo, el uno y el otro, usando un casco de pasajero. El tema en las vías, la seguridad. O sea, eso trae una cantidad de consecuencias que no tienen ningún tema de seguridad vial. Eso no tiene ningún tema de seguridad vial. Pues, gerente de taxi individual, don Fabián Quintero, muchas gracias por habernos acompañado, la mejor de las suertes. Vemos que ustedes, al menos en la ciudad de Medellín, por ahora no hay ánimo ni de hacer marchas, ni de frenar, ni de hacer vías de hecho, como lo dijo usted ahorita en su pregunta. Ustedes seguirán a la espera de estas negociaciones con el gobierno nacional a ver si les dan esta compensación. Yo no puedo garantizar eso. Yo no puedo decir eso. No. Hay movimientos a nivel nacional que se vienen dando, que no son del control de nosotros. Eso el día menos pensado lo harán y es porque el gobierno no escucha. Clarísima su respuesta. Muchas gracias por haberme acompañado. A ustedes, de verdad, por estos espacios, Andrea, Nacho, María Andrea, José Fernando, y saludos a José. Claro, sí.